Buenas, qué grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo Beck. Hoy con un candidato a la alcaldía, muy conocido por todos y con muy buen registro en las encuestas, a pesar de que no ha lanzado oficialmente su candidatura y no ha terminado de recoger sus firmas, porque él va por firmas. Estoy hablando de Carlos Fernando Galán Pachón. Bienvenido, doctor Galán. Muchas gracias, Adolfo, por la invitación. Un saludo a todos los que nos están acompañando. Y efectivamente, pues soy precandidato porque estoy recogiendo las firmas para poderme inscribir. La meta es tener 50.000 firmas verificadas. Ya superamos esa cifra, pero uno tiene que tener un colchón, Adolfo, porque usted sabe que muchas veces las firmas tienen algún problema que lleva a que sean invalidadas. Por ejemplo, si una persona tiene dos nombres y dos apellidos y pone solamente un nombre, entonces es invalidada la firma. Entonces, por eso estamos avanzando un poco más, pero ya yo creo que a finales del mes de junio tenemos completas las firmas para radicarlas, inscribirme, ahí ya me podrá decir candidato a la alcaldía de Bogotá. Perfecto. Vamos un poco con la historia. ¿Qué ha significado para usted ser hijo de Luis Carlos Galán? Pues para mí es un referente. Yo crecí en medio de campañas políticas de mi padre. Él nos llevaba a todos los recorridos que hacía, nos involucraba mucho en su actividad política, a pesar de que no éramos unos niños. Cuando él murió yo tenía 12 años, Adolfo, fue hace ya casi 30 años, este año se cumplen. Entonces para mí a partir de esa época pues es un referente, es un ejemplo, es una inspiración, pero también tengo que decirle, pues yo empecé mi carrera política 18 años después de su asesinato y ahorita pues ya se cumplen 30 años, ¿no? Entonces es y seguirá siendo un referente siempre, pero yo he hecho mi camino, yo he construido mi carrera política, fui concejal de Bogotá, usted me entrevistó varias veces cuando fui concejal, denuncié el cartel de la contratación en Bogotá, fui escogido como el mejor concejal en varias oportunidades por Consejo Como Vamos, fui senador de la República, tuve un cargo que se llama secretario de Transparencia, que es un cargo que hace parte del gabinete ministerial del presidente de la República, que era encargado de la política anticorrupción, y tuve una carrera periodística también, usted se acordará. Claro. Fui editor político del Tiempo, fui redactor de la revista Semana, de Cambio, trabajé como columnista del Espectador, panelista de Blue Radio. Entonces tengo la combinación parecida a la que tenía mi padre, que hizo periodismo y política. Su padre ahí con ese grupo de Daniel Samper Pizano y de Enrique Santos Calderón, esa trilogía. Exactamente. Que alcanzan a tener ahí el marco de los guerrilleros del Chicó, porque le dieron un viraje más hacia la izquierda en ese momento al periódico El Tiempo. Sí, mi papá no tanto, mi papá era más de centro. Sí, pero era el grupo. Pero era el grupo de los tres Sí. que llegaron y mi papá estuvo con ellos del 65 al 70 en el periódico El Tiempo. Él manejaba la página económica del periódico El Tiempo en esa época y sale de ahí para ser ministro de Educación de Misael Pastrana. Sí, entre otras cosas está la anécdota que él mismo firma su diploma como ministro. Es que él no se había graduado. Sí, claro, en la Javeriana, sí. Porque él había terminado las clases, había terminado todo, pero no había entregado o cumplido el requisito de la tesis. Entonces entiendo que cuando lo nombran, pues precipita el tema para poderlo hacer. Y la verdad, sé que el diploma tiene dos firmas, sí. la del estudiante en esa época y la del ministro. El ministro. Entre otras, seguramente la del rector también. Sí. Pero entiendo que tiene solo una, creo que es la del ministro nomás y no tiene la del... ¿Pero él alcanza a firmar su grado como ministro? Sí. Qué linda anécdota, sí. Él después le hace una entrevista al entonces presidente electo Misael Pastrana y al terminar la entrevista el presidente de Pastrana le dice: quiero que me acompañe como ministro de Educación. Sí, es más, le dice, creo que no va a poder publicar esto. Claro, sí. Le dice, ¿por qué? Porque usted va a ser mi ministro de Educación. Y papá le dijo, usted está loco. ¿Cómo me va a nombrar a mí que tengo 26 años, que no tengo la experiencia para ser ministro de Educación? Y Pastrana le dijo una cosa que lo convenció a mi papá y le dijo, mire, la educación no la cambia un ministro, ni tampoco la cambia un presidente. Eso es un proceso. Y es un proceso que toma tiempo. Pero en este momento la educación en Colombia requiere el testimonio, las ideas, la creatividad e innovación de una persona joven como usted, que además es recién salido de las urnas, de las aulas. Entonces, sobre esa base, lo que necesitamos es el testimonio de un joven con una visión distinta de la educación y por eso quiero que lo aporte. Dijo, bueno, teniendo claro que eso es lo que usted piensa, lo hago. Sí, recuerdo que los caricaturistas de la época no lo dibujaban con cartera, no era un ministro con cartera, sino con lonchera, por su juventud. Sí. Esa era la historia. ¿Qué es lo que más recuerda de su papá para cerrar este capítulo? Pues, no, muchas cosas, pero recuerdo las charlas que tuve con él, en los viajes que hice con él solo en campaña cuando lo acompañaba. Tuve unas charlas muy particulares donde él, pues era un espacio donde hablábamos padre e hijo, ¿no? Y él me hacía como comentarios, recomendándome cosas, dándome consejos, cómo podía yo eventualmente
hacer mejor las cosas. Él me hablaba, por ejemplo, de la timidez, me decía que yo era muy tímido y efectivamente soy tímido. Él también era muy tímido, me decía, yo soy muy tímido y he tenido que luchar contra eso toda la vida. Me decía, me dijo mi papá en ese momento, y yo le dije, papá, no te creo que tú fueras tímido, cuento chimo. Me dijo, no, sí, sí. Y eso es fundamental superarlo para tener capacidad de desarrollarse uno profesionalmente y como ser humano. Entonces me daba esas charlas y esas charlas me marcaron porque fue un espacio entre él y yo solamente, ¿no? Bueno, para cerrar con un capítulo, una parte que no es tan agradable de la historia, ¿usted cree que está totalmente esclarecido el asesinato de su papá? Se ha avanzado mucho, más que en la inmensa mayoría de asesinatos o de magnicidios en Colombia. No se ha avanzado lo mismo en el de, por ejemplo, Álvaro Gómez Hurtado, no se ha avanzado. Y faltan también el de Bernardo Jaramillo, el de Carlos Pizarro, en fin. Pero en el de mi padre se ha avanzado bastante, ya hay el componente de lo que fue la responsabilidad del cartel de Medellín claramente determinado, la responsabilidad de miembros de los paramilitares del Magdalena Medio determinado, la responsabilidad de algunos agentes del Estado, pero falta otros agentes del Estado que están en investigación. Y hay elementos que tiene la justicia colombiana para determinar que hubo más que una negligencia por parte de actores de la policía, por ejemplo, en la muerte de mi padre, que no fue negligencia, sino fue una acción deliberada para permitir que lo pudieran asesinar y que fue parte del complot. ¿Cuánto falta le hace a este país, incluso ahora a Luis Carlos Galán? Sus ideas están vigentes y tienen un buen eco a través de sus hijos, a pesar de que muchos dicen que sus hijos se han aprovechado de ese prestigio del padre, todos para lograr espacio en la vida pública. Pues eso nos dicen porque hacemos política, pero nosotros lo hacemos, repito, 30 años después del asesinato de mi padre, tenemos ese referente y hemos construido cada uno. Yo he construido mi carrera por mi cuenta. Por mí han votado por lo que yo he hecho. Ya he sido elegido 2 veces, he participado en 3 elecciones y yo creo que la gente en Colombia y en particular en Bogotá no vota porque tenga un apellido, sino porque haya demostrado en la carrera política que tenga, en las acciones que ha tomado, pues una capacidad, un liderazgo, un conocimiento, y eso es lo que espero que sea lo que lleve a que voten otra vez por mí ahorita en octubre de este año. ¿No lo puedo definir como delfín? Pues usted cree que yo soy un delfín, digamos, un delfín para usted ¿qué es? Alguien que hereda el poder, ¿cierto? Sí. Mi papá tuvo el poder, no lo dejaron llegar al poder. Fue candidato presidencial, iba a ser presidente de la República y no lo dejaron llegar, lo mataron. Entonces, es relativo. Yo heredo es un buen nombre que tiene mi padre, un apellido que es respetado, un cariño, pero también tengo una responsabilidad mucho mayor porque tengo que estar a la altura de ese legado que él me dejó. Pero yo no lo tengo ni lo he tenido al lado mío durante mis campañas políticas como otros políticos en Colombia. Ojalá lo hubiera tenido yo al lado para que me aconsejara. No lo tuve yo al lado. Bueno, vamos al presente. A propósito, hoy, en el momento de esta grabación, hoy es 4 de junio. Sí, señor. 4 de junio. Usted está cumpliendo 42 años. Felicitaciones. Muchas gracias, Alfonso. Que Dios lo bendiga, toda la suerte del mundo. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, de verdad. Que la felicidad lo acompañe, que la salud siga en su vida y que todos esos amigos que los queremos también podamos verlo usted realizado. Gracias. En esos objetivos ahí tan me importantes. hicieron un evento muy especial en la sede, los amigos del equipo de campaña, okay, muy cariñosos de festejarme el cumpleaños en campaña. Pero bueno, muy queridos. ¿Por qué no se presentó por Cambio Radical? Bueno, Adolfo, yo renuncié a Cambio Radical hace ya 1 año. Precisamente mañana se cumplió 1 año de mi renuncia a Cambio Radical. Renuncié porque usted recordará que yo tuve diferencias al interior del partido. Yo, cuando ocurrió lo de la parapolítica, dije que era una vergüenza lo que había pasado en Cambio Radical. También revoqué más de 300 avales cuando fui director de Cambio Radical en el año 2011. Luego renuncié a la dirección del partido cuando me han nombrado otra vez director en el 2015 porque no estaba de acuerdo con avales como el de Oneida Pinto en La Guajira. Y finalmente, cuando el partido pasa a la primera vuelta presidencial, decide coger un rumbo que para mí no era coherente con lo que habíamos defendido en el Congreso durante esos 4 años, pues decidí salirme de Cambio Radical e iniciar una etapa nueva. Hay gente de Cambio Radical con la que tengo coincidencias, otras con las que no tengo coincidencias, pero decidí iniciar una etapa nueva, inspirado en las ideas originales que me han inspirado siempre en la política, que son las del nuevo liberalismo. Tratamos de revivirlo, no se pudo por vía Consejo de Estado ni Consejo Electoral. Vamos a ver si la Corte Interamericana decide con algo distinto. Pero pase lo que pase, con personería jurídica o sin personería jurídica, vamos a defender unas ideas, una manera de hacer política que creo que le hacen bien a Colombia y le hacen bien a Bogotá. ¿Pero va a contar con el respaldo de Vargas Lleras? Entiendo que él tiene otro candidato, no tengo claro, él tiene otro candidato porque Cambio Radical, pues yo no estoy ahí, yo renuncié a Cambio Radical. Bueno, renunció a Cambio Radical, pero va a defender en la campaña
la obra de Enrique Peñalosa. Pues Adolfo, yo creo que Peñalosa ha tenido aciertos importantes, le menciono algunos. Bogotá sigue bajando su tasa de homicidios. Tenemos una tasa de homicidios de 12.7 por cada 100.000 habitantes. Es la tasa de homicidios más baja en 40 años en Bogotá. Eso es un logro fundamental que hay que mantener y hay que continuar esa tendencia a la baja. Otra cifra importante, reducción de embarazo adolescente en Bogotá, más del 30% en la reducción. Eso es una cifra fundamental, es positivo. Otro tema es el tema de los parques en Bogotá. Han hecho un esfuerzo impresionante por recuperarlos, hay que continuarlo, pero creo que ha cometido graves errores también. Por ejemplo, la forma como ha planteado la discusión ambiental me parece equivocada. Me parece que ahí ha cometido un error de no abrir al diálogo posiciones como el tema de la Vanderhamen. Creo que ahí se equivocó como plantearon eso, el tema de la tala de árboles. Creo que hay una discusión que no se ha iniciado todavía y le suelto a usted un dato aquí interesante. Y es la discusión sobre el nuevo POT de Bogotá, el POT, que va a empezar ya próximamente en el Consejo de Bogotá. Ahí va a haber grandes discusiones sobre el modelo que se plantea. Hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con la renovación urbana. Más de fácilmente 9.000, casi 10.000 hectáreas de renovación urbana en Bogotá. Redensificar. Eso tiene un reto porque claro que la densificación es importante en algunas zonas. La pregunta es hasta qué nivel vamos a densificar y en qué zonas. También hay una discusión sobre el tema, por ejemplo, que tiene que ver con la estructura ecológica principal de Bogotá y el espacio público, que antes eran como dos estructuras separadas en el ordenamiento de la ciudad y ahora se unifica. Entonces quedan dentro de la misma, digamos, categoría los humedales, los cerros orientales del resto de espacio público. O sea, que usted no está de acuerdo con ese POT. Yo creo que tiene temas que hay que discutir y me parece que no hay que precipitarse porque hay que pensar en una ciudad densa, compacta, sí, pero una ciudad que genere calidad de vida. Y me parece que hay discusiones que ahí llevan a que no esté claro en la propuesta del alcalde Peñalosa eso se logre. Pero usted no es un candidato peñalosista. No, yo he tenido diferencias con el alcalde Peñalosa. Critiqué, por ejemplo, la decisión de la flota de Transmilenio en lo que tiene que ver con la renovación de la fase 1 y fase 2. Usted recordará que van a llegar buses Euro 5 y Euro 6. Yo creo que se habría podido lograr que todos fueran Euro 6 por lo menos, pero van a volver a insistir en Euro 5. Es un avance frente a lo que había, sin lugar a dudas no voy a decir que no, pero se habría podido avanzar más y lo critiqué. Critiqué cuando la administración celebró, por ejemplo, que la magistrada del Tribunal de Cundinamarca ordenara aceptar la propuesta de la Vanderhamen tal cual como había sido presentada a la CAR. Me parece un error. Yo creo que es la autoridad ambiental la que debe determinar eso y no una orden judicial. Entonces, he tenido diferencias, pero también creo que el Bogotá necesita una persona que tenga la capacidad de reconocer lo que va bien, continuarlo, pero corregir lo que va mal. No podemos plantear un avance ciego, decir avancemos ciegamente porque todo va bien. No, no todo va bien. Tampoco podemos llegar a frenar absolutamente todo, porque esta ciudad tampoco puede entrar en una discusión de que cada vez que llega un alcalde frena todo lo que hizo el anterior, porque eso es un desastre para Bogotá. Por eso no tenemos metro, por eso no hemos avanzado en un sistema de transporte masivo de mayor cobertura, por eso no hay cables. En fin, entonces yo creo que tenemos que trabajar y la propuesta mía y el compromiso mío es sacar a la ciudad ese pleito de los políticos, devolvérselo a la gente, recoger lo bueno que haya hecho cada uno, mantenerlo y corregir lo que vaya mal. En dos palabras, ¿qué es lo bueno de Peñalosa y qué es lo malo? En dos palabras, bueno, lo bueno, reducción de homicidios, parques y embarazo adolescente. ¿Y lo malo? Lo malo, en el tema ambiental ha fallado en la discusión de la Vanderhamen. ¿Usted es más Transmilenio o más metro? Yo creo que se necesitan los dos. Se necesita Transmilenio, se necesita metro. Metro tiene que ser el eje, en cierta forma es donde hay mayor demanda. Los corredores de mayor demanda deben tener metro. Estamos en la primera línea. Yo como alcalde voy a hacer esa primera línea. No voy a frenar más ese proyecto. Metro elevado. Pero si el que está listo para ser contratado hay que prolongarlo y hay que pensar en una segunda línea que hay que hacer estudios, pero eso hay que complementarlo con Transmilenio. No hay nada que hacer. Tenemos que lograr un Transmilenio que yo he planteado que sea un ecotransmilenio, un Transmilenio que no contamine, un Transmilenio con buses eléctricos. O sea, eliminar toda la flota. Pues con buses eléctricos, pero eso es progresivo, Adolfo. Venga, le cuento. El próximo alcalde tendrá que renovar la flota de la fase 3 de Transmilenio. Ya se renovó la fase 1 y fase 2, que es las que entran este año. Se renovó, entonces, pero no se actualizó. Sí, pero no lo suficiente. Exacto. Yo creo que la fase 3 podemos apostarle a que sea eléctrica, y yo como alcalde lo voy a hacer, y además el SITP, que son los buses zonales, los azules, tienen que ser eléctricos. Los que entren a partir de mi gobierno, que sean contratados por mi gobierno o a partir de que yo ejerza el cargo de alcalde, serán eléctricos. Y esa transición va a ser gradual. Yo no digo que de la noche a la mañana todos los buses en Bogotá van a ser eléctricos, no. Eso también es una característica de mi propuesta, y es que yo quiero plantearle a la ciudad una propuesta ambiciosa pero realizable.
No prometer cosas y prometer cosas con populismo, porque también es muy fácil prometer para después desilusionar a la gente e incumplir. No podemos seguir en eso. Entonces yo quiero renovar la flota de Transmilenio y del SITP. Hay que hacerlo gradualmente y quiero que los nuevos que van a corresponder a mí entrar sean eléctricos. Se habla con mucha seguridad, pero usted no está de primero en las encuestas. Usted está ahí de segundo. Pero mire, usted lo decía, yo llevo apenas un mes desde que anuncié mi candidatura, un mes y 8 días, mientras que hay otros candidatos que llevan fácilmente 2 años en la visibilidad máxima en los medios de comunicación, y a pesar de eso estoy de segundo, tengo crecimiento, y en la encuesta que salió esta mañana tengo la mejor imagen de los candidatos a la alcaldía. Entonces tenemos potencial de crecimiento ¿La que grande. salió esta mañana está en segundo lugar? Es que no mencionaron, no. Sino favorable y desfavorable. Exactamente, y ahí en la que publicaron de Opinómetro, Sí. la mejor imagen de los candidatos a la alcaldía es la mía. Entonces tengo un potencial de crecimiento que tengo que concretar recorriendo más la ciudad, hablando más con la gente, además porque un ejercicio que estamos haciendo, Adolfo, es oír mucho a la gente, no solamente echarle el cuento de lo que pensamos sobre Bogotá, sino también oír y que nos echen el cuento de lo que cree cada persona sobre su barrio, sobre su localidad, sobre la ciudad. ¿Quién está de segundo en esa encuesta de favorabilidad? Aparece Claudia López de segundo. Claudia López. O sea, la disputa entre Claudia López en todo sentido y Carlos Fernando Galán Sí, en este señor. momento. En este momento. Concretamente, su propuesta. Bueno, primero lo decía yo hace un rato, hay que romper ese pleito político que ha llevado a que la ciudad se discuta entre los proyectos de Peñalosa a los proyectos de Petro. Superemos eso. Yo he dicho, por ejemplo, invitemos a los alcaldes, y yo le habría dicho a Peñalosa, invite a Petro a la inauguración del cable de Ciudad Bolívar. Él lo contrató, usted lo hizo, pues gracias a los dos, la ciudad debe pensar así. Entonces yo quiero superar el pleito, devolverle la ciudad a la gente y trabajar en proyectos que le garanticen la mejora en la calidad de vida a la gente. Eso es como eje, tener la capacidad de recoger de izquierda a derecha lo que le sirva a la gente. Segundo, lo que le decía, propuestas ambiciosas pero responsables y viables. Y concretamente, un tema prioritario para nosotros, la seguridad. Bogotá ha avanzado en homicidios, pero está muy mal en el tema de hurtos. Y yo oigo otros candidatos decir, estamos cansados de la atracadera, vamos a coger ladrones. No es suficiente coger ladrones. Claro que hay que cogerlos, pero no es suficiente, hay que desmontar la banda completa. Si usted coge solamente a los ladrones, el resto de la operación criminal sigue operando y recluta nuevos ladrones para que sigan robando en las calles. ¿Y el cómo? Eso se hace con inteligencia, se hace con seguimiento de inteligencia. En vez de usted capturar el ladrón, usted al desmontar la banda completa puede imputarles con, obviamente, la justicia, concierto para delinquir, y es una operación criminal mucho mayor, no es el hurto de un celular, no, es toda una operación criminal de miles de celulares que se roban en Bogotá, y eso le puede llevar a usted a desmontar la banda completa y a ir a la raíz del problema. Eso tiene que ver inclusive con la cultura ciudadana para que la gente no compre celulares robados y no compre implementos robados. Entonces en seguridad, eso es como la visión que tenemos de la seguridad, y eso arranca por el alcalde. Un alcalde realmente jugado, comprometido, que no esté ahí para ir a la Plaza de Bolívar a entregar motos o a entregar nuevos policías que den a Bogotá simplemente, sino un alcalde ahí encima de la policía, sector por sector, localidad por localidad, zona por zona, vigilando si actúa bien la policía o no, trabajando con la justicia para que las bandas sean realmente desvertebradas, las bandas delincuenciales. Entonces ese es el eje con una énfasis que queremos plantear en el transporte público, porque es el escenario donde se siente más insegura la gente en Bogotá. Entonces, trabajar con un bloque o un grupo élite de seguridad en el transporte público que incluya Transmilenio, troncales, metro que viene, cable y los buses del SITP. ¿Y falta algo de la propuesta? En seguridad, ahí vamos, ese es el eje de la propuesta. Sí, el eje de la propuesta es suya de seguridad. No, ese es uno. No, yo tengo muchos, usted me puede dejar aquí hablando eternamente, pero, No, pero es que vamos a tener segundo, varios programas. el segundo tema es el de la movilidad, que hemos hablado ya un poco. Metro, Transmilenio, sí, hay que lograr que el sistema inteligente de tránsito, o sea, los semáforos modernos inteligentes, nos ayuden a mejorar mucho el tráfico. A Mocus le dijeron los japoneses de JICA cuando hicieron el estudio que con solamente gestión del tráfico, cultura ciudadana, se podía mejorar en un 25% la velocidad de la ciudad. ¿Y por qué no lo han enfrentado? Se alcanzó a hacer un poco con el gobierno de Mocus, con la cultura ciudadana, y se abandonó. Entonces, ahora, con cultura ciudadana, pero haciéndola bien, con estudios serios, como lo hizo Mocus en su momento, y con tecnología podemos mejorar la gestión del tráfico, porque se requiere eso, ¿sabe más por qué? Porque vienen muchas obras para Bogotá, la Caracas, la 68, la Cali, entre otras. ¿Por dónde circular? Necesitamos un plan de choque para que durante el desarrollo de esas obras haya una mitigación del impacto de las obras. Y eso se hace con cultura ciudadana, con teletrabajo, trabajando con la empresa privada para entrada escalonada de los trabajos. Pues usted me dice que puede durar 2 horas, pero sintetíceme aquí que nos quedan 2 minutos. El otro tema que le quiero mencionar, bueno, el tema ambiental, yo quiero sembrar 1 millón de árboles en Bogotá para mejorar la calidad del aire. Buses eléctricos, 1 billón de árboles
y control mucho más eficaz a los camiones contaminantes que entran a Bogotá. En el tema ambiental esa es la prioridad. Un tema clave que no se menciona muchas veces, el emprendimiento. Yo quiero trabajar de ser el alcalde que genere empleo en Bogotá, que le apueste a conectar la educación con la empresa, a realmente hacer una educación de pertinencia, de vocación del ciudadano, y logremos de esa forma no solamente hacer ciudadanos más felices, sino que tengan más facilidad de encontrar empleo y activar la economía bogotana. La economía bogotana se activa con emprendimiento, ciencia y tecnología. Bueno, me da espacio para otro programa, Claro otra que invitación, sí. porque nos queda mucho por decir. Perfecto. Aquí Qué grato estaré. verlo y de nuevo, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno Una- pasar el cumpleaños con usted un No, rato. que no, pues ¿Oyó? muy Muchas grato gracias de por la nuevo. invitación. Lo mejor para usted. Para usted, ¿cuál ha sido el mejor alcalde de la historia de Bogotá? Eso me lo preguntaron hace unos años y le voy a decir quién. Higinio Cuaya. Higinio Cuaya, Sí, él fue alcalde a finales del siglo ¿Y por qué? XIX y ¿Y por qué? principios del siglo XX. Fue uno de los que hizo ejes fundamentales como temas de las vías de Bogotá, temas de acueducto, obras importantísimas para Bogotá. Tuvo un rol importante en el tema del matadero municipal. Entonces, hubo unas cosas que fueron Definitivas. profundas para la Bogotá del siglo XX y las hizo el alcalde Higinio Cuaya a finales del siglo XIX. ¿Y el peor? El peor, yo diría que Samuel Moreno. No tanto ni siquiera por las obras o no que hizo, sino porque es que le entregó la ciudad a la corrupción. Y eso ha tenido un impacto brutal en la historia, en la institucionalidad, en la confianza de la gente en el gobierno de Bogotá. Es un daño brutal el que le Con hizo. una sola palabra, Claudia López, Claudia López, impredecible. Lucho Garzón, Lucho Garzón, tipo chévere. Miguel Uribe, Perietas. Ángela Garzón, Una mujer pila. Luis Ernesto Gómez, Ideas interesantes, a veces inviables. Clara López, Clara López, pues ex alcaldesa, ex secretaria de gobierno. y la autodefinición, Carlos Fernando Galán. No, yo espero que sean los ciudadanos y ustedes los que me definan. Yo quiero ser el próximo alcalde de Bogotá. Gracias por venir. Muchas Y gracias. repito, porque es un hombre que hay que desearle lo mejor en su día de cumpleaños. Muchas Gracias. gracias. Y a ustedes muy amables por su atención.